Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Hoy día entraremos a un tema que aparentemente es muy parecido al que vimos con anterioridad, que es el pecado en la carne, y tocamos varios puntos de lo que es este tema, que es con respecto a dónde se desarrolla la competencia espiritual. Este estudio es la arena de la competencia. Parte 1. La mente del hombre o de la mujer renacido es el lugar donde se desarrolla una competencia entre la simiente corruptible que todos traemos y el nuevo hombre creado según Dios que se recibe al hacer la confesión de creencia de Romanos 10, 9 y 10, donde por libre albedrío se decide cambiar de Señor, entre hacer la voluntad del adversario o hacer la voluntad de Dios, entre seguir las viejas creencias, los viejos hábitos y las viejas acciones, o seguir los mandamientos de Dios. Esa es la arena de la competencia espiritual. Como siempre, tomen sus Biblias y vayan a Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mientras somos carnales, cuerpo del polvo de la tierra y alma, soplo o aliento de vida, estamos sin Espíritu Santo a causa de la transgresión de Adán. No tenemos un espíritu que nos conecte con Dios, por consiguiente, actuábamos influenciados o guiados por la simiente corruptible. Ya no se tenía la creación de Dios, el espíritu a semejanza del Creador. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como sabemos, Dios es espíritu. Juan 4:24. Adán y Eva perdieron ese espíritu, la conexión directa con Dios, la esencia de Dios en ellos. Ahora solo eran carnales, cuerpo formado y aliento de vida, alma como le llama el mundo. Pero Dios en su infinita misericordia proveyó un medio para reconciliar su creación con Él, volver a unir lo que había sido separado por la desobediencia de Adán y Eva, volver a dotar al hombre y a la mujer que creyera la promesa con un medio que hiciera posible la comunicación directa del Creador con su creación, tal como había prometido a lo largo de toda su palabra, y ese medio fue su Hijo primogénito, Jesús, el Cordero Pascual. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52:15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Qué más alto que estar sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Qué más exaltado que haber sido el medio que Dios usó para proveer redención, salvación y sanidad completa para su creación, para el hombre y la mujer? Háganse esta pregunta. ¿Qué más exaltado que haber sido el medio que Dios usó para proveer redención, salvación y sanidad completa para su creación, para el hombre y la mujer? Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Si preguntara hoy, ¿quién cree que Jesucristo no es Dios? ¿Qué responderían? Si les dijera que no fue a Dios, sino a su Hijo, al que torturaron los espíritus diabólicos que poseían a esos judíos, saduceos y fariseos y romanos, los que finalmente crucificaron a Jesús después de aproximadamente 60 horas de tormento y flagelación. Yo siempre les hago preguntas para que ustedes razonen con la lógica que Dios les da, con esa iluminación
que Dios da con respecto a lo que Él dice en su palabra para todos aquellos que están dispuestos a escucharlo. Dios engaña mintiendo cuando Jesús, colgado en el madero, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. ¿Dios engaña? Porque miente. Al decir, si Él fuera Dios, Jesús, si fuera Dios, estaría mintiendo. Porque engaña a la gente al decir, Padre, perdónalos, si te está hablando a sí mismo. Entiendan lo que leen. Dios no engaña. ¿O es el Dios de este siglo el que engaña con la mentira de que Jesús es Dios a las religiones? ¿Quién cree usted que dice la verdad? ¿Dios en su palabra o las religiones con sus doctrinas erradas? Ahora bien, ¿por qué digo que Dios me engaña mintiendo? Porque al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se hablaba a sí mismo, si es que insisto en la locura diabólica de pensar que Jesús es Dios. Isaías 53:2. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hoy día, en muchas religiones viven este versículo, ya que desprecian y desechan el sacrificio de amor por la creación que Dios nuestro Padre hizo al entregar a su Hijo primogénito, a Jesús el Cristo, para pagar por los pecados de todo el mundo y lavar con su sangre las transgresiones cometidas, además de sanar todas las dolencias y enfermedades físicas por su llaga. Hoy día las religiones desprecian y desechan lo que Jesús el Cristo sufrió. Él padeció el mayor castigo que en ese tiempo se aplicaba solo a los peores delincuentes y asesinos. Pero lo que es peor, que todos sus padecimientos fueran pedidos por los líderes religiosos y el pueblo que lo vio operar todo el poder de Dios, gentes que ignoraron o se negaron a creer, cegados por el Dios de este siglo, lo que de él se profetizaba en las Escrituras, las mismas que eran leídas en los templos. Es igual a lo que ocurre hoy. Los religiosos actuales se niegan a creer lo que ven con sus ojos al leer lo que Dios dice de su Hijo Jesucristo en la palabra revelada, la Biblia. Ellos se niegan a creer lo que leen. Isaías, yo siempre les digo, visiten otras congregaciones, vayan y escúchenlos con atención y se van a dar cuenta que en sus cantos, en sus compartir o enseñar, dejan entender de que Jesús es Dios. Y eso hacen los religiosos actuales. Se niegan a creer lo que ven con sus ojos al leer lo que Dios dice de su Hijo Jesucristo en la palabra revelada, la Biblia. Pero todos andan con la Biblia en el aire. Todos. Y todas las religiones lo hacen. Isaías 53:4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está claro que las religiones y los religiosos de hoy no creen estas profecías, ya que hoy suplican, imploran, piden, ruegan por sanidad, no creyendo que Jesús por su llaga llevó todas nuestras enfermedades, que sufrió todos nuestros dolores. No lo creen. Isaías 23:35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Jesús fue menospreciado por el pueblo judío. Se burlaron de sus padecimientos. Pero todo lo que él pasó y sufrió, aunque Dios ya lo había anunciado por medio de los profetas. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué entonces hoy las enfermedades agobian a la gente?
porque en sus mentes ya han sido derrotados. Han perdido la competencia espiritual. El viejo hombre los ha vencido en la arena de la competencia en sus propias mentes. Ha prevalecido la mente carnal. Los ha convencido que esta promesa, por su llaga fuimos nosotros curados, no es verdad, no es real. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Dios de este siglo ha convencido a las religiones y sus seguidores para no creer lo hecho por Dios por medio de Jesús. Cargó en él el pecado de todos nosotros, ya que aún hoy se consideran pecadores. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora bien, si no hubo engaño en su boca cuando él exclamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, él le hablaba a su Padre. Jesús sabía todo lo que le acontecería al cumplir lo mandado por su Padre. ¿Recuerdan que al comenzar su ministerio y habiendo entrado al templo, cuando le pasaron el rollo, leyó Isaías y dijo, ¿hoy se ha cumplido esta escritura? Él no solo conocía el pasaje que leyó, él sabía también lo que decía de sus padecimientos. Lucas 4:17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:19. A predicar el año agradable del Señor. Lucas 4:20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero aclarar una cosa. En ese tiempo no habían libros como hoy día los tenemos, no había imprenta, se escribía en papiros y en rollos. Así que lo que a él se le pasó fue un rollo del libro de Isaías. Y él lo abrió donde se hablaba de él. Él lo abrió donde Dios le mostró que debía leer. Recuerdan que el Espíritu de Dios estaba sobre él cuando descendió, cuando él fue bautizado como una paloma. Él tenía ya el Espíritu de Dios sobre él. Por eso podía ser inspirado por Dios. Al igual que nosotros estamos capacitados para ser inspirados por Dios si creemos. Si creemos. Esa es la clave. Por eso dice Lucas 4:21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Jesucristo engañó? No. Entonces, cuando él dijo que era el Hijo de Dios, ¿engañaba? Él fue contado con los impíos, ya que fue colgado del madero con 2 malhechores y con 2 ladrones. Y su sepulcro era nuevo, no había sido usado. Le pertenecía a un hombre rico, se cumplió en todo detalle lo que de él profetizaron los profetas. ¿Se han preguntado si tuvo una lucha entre la mente carnal y su mente espiritual? Sí la tuvo. Recuerden el pasaje cuando ora a su padre para que pasara de él esa copa. Mateo 26:39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Entienden que él también tuvo una lucha en la mente? La mente carnal, que sabía que todo lo que le harían, y su mente espiritual, que deseaba
hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál creen ustedes que fue el pensamiento que prevaleció? El hacer la voluntad de su Padre. Esa lucha él la ganó en su mente. No se dejó vencer por el miedo, por la duda o por el temor. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Cuando se lee los evangelios, la vida, el ministerio, los padecimientos, la muerte y la resurrección de Jesucristo, cumpliendo el mandato de su Padre, y las torturas sufridas en su encarcelación, y lo que soportó colgando del madero, es cuando la lucha en la mente comienza. ¿Habrá sido verdad? ¿Fue tanto? ¿O cuando se minimizan estos hechos? ¿Entienden o creen en el cardia, el centro de creencia de la voluntad, cuando leen la palabra de Dios y lo que allí se dice de Jesucristo, el Hijo de Dios? Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan 19:2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Juan 19:3. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. ¿Alguna vez se han hecho una herida ustedes? ¿Se han hecho una herida y se han puesto una gasa sobre esa herida? Y al limpiar, pasado un tiempo esa herida, esa gasa se pegó en la carne, se pegó en la herida. ¿Han sentido ese dolor de despegar esa gasa o ese parche que se pusieron sobre esa herida? Imagínense a Jesucristo, tenía rota su espalda y lo vistieron y lo desvistieron, no una vez, lo hicieron varias veces. Y eso lo pasó por ustedes y por mí. ¿Lo entienden y lo creen en lo más profundo de su corazón? Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Saben cuántos soldados componían una compañía? 100 hombres, al mando de un centurión. Y toda esta compañía, en esos momentos poseídos por espíritus diabólicos, haciendo la voluntad del diablo, trataron de destruir al Hijo de Dios. ¿Se imaginan a 100 hombres golpeando con furia desatada, con el único propósito de destruir, humillar, doblegar, vencer al Hijo de Dios, a Jesús el Cristo? Pero como dice la profecía en el libro de Isaías, como cordero fue llevado al matadero, Jesús guardó silencio, conociendo que Él era el Cordero Pascual, y que con sus padecimientos obedecía a su Padre, logrando con su obediencia hasta la muerte, hacer posible la salvación, el perdón de pecados y la sanidad física completa, el hacer disponible el bautismo en Espíritu Santo y a todo aquel que en Él creyera. ¿Se acuerdan que Juan Bautista dijo, el que viene tras mí bautizará en Espíritu Santo? Y cuando Jesucristo le enseñó a sus discípulos, le dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días, y sopló. ¿Se acuerdan de ese pasaje que lo estudiamos no hace mucho? Por eso dice, Él sabía que era la salvación, que Él haría posible el perdón de pecados y la sanidad física. Él sabía todo eso. Pero hoy podemos ver que muchos de los que se dicen creyentes ya fueron hurtados, muertos y destruidos, tanto físicamente como espiritualmente, por el archienemigo de Dios, el adversario.
convenciéndolos que Jesucristo es Dios, por medio de falsos apóstoles, maestros u obispos, que dicho sea de paso, no es un término bíblico que tenga el significado que hoy se le da. Con esto, haciendo inútil el propósito de Dios, llevando al pueblo que es guiado por ciegos espirituales a la idolatría, al llevar a adorar la creación, a Jesús, y no a adorar en espíritu y en verdad al Creador, al Dios y Padre de Jesús el Cristo. Así que, amado pueblo de Dios, escudriñen las Escrituras, sean tan nobles como la gente de Berea, que recibía la palabra con toda solicitud, pero iban y veían si estas cosas eran así. A eso Dios nos ha llamado, a ser obreros de la palabra, a escudriñar las Escrituras, porque allí está la vida eterna. Dios les bendiga y un fuerte abrazo.